Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de los webinars WRI. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. El día de hoy vamos a hablar sobre los elementos fundamentales del desarrollo orientado al transporte sostenible. Abordaremos el tema a partir de la siguiente estructura. ¿Cuáles son los puntos claves para planear e implementar un proyecto DOTS? ¿Cuáles son los requerimientos institucionales? ¿Qué instrumentos regulatorios se necesitan? ¿Cómo sortear con los usos del suelo? ¿Y qué efectos tiene un proyecto DOTS en la vivienda? Como les comenté anteriormente, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas durante toda la sesión y daremos respuesta a ellas al finalizar la presentación de Mariana Orloff. Mariana trabaja en el equipo de desarrollo urbano de WRI Washington en temas relacionados con planeación urbana, ordenamiento territorial y desarrollo orientado al transporte. También dirige el equipo de recursos para la Plataforma Global de Ciudades Sostenibles de WRI. Ha trabajado en proyectos en América Latina y el Caribe con el Banco Mundial, con el Instituto William Davidson de la Universidad de Michigan y con el Banco Interamericano para el Desarrollo. Cursó estudios de pregrado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de La Plata, Argentina, y maestrías en Políticas Públicas y Planeación Urbana en la Universidad de Michigan. Sin más, le doy la palabra a Mariana para que comience la presentación. Bueno, buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes presentando el módulo 2 de nuestro curso de Desarrollos Orientados al Transporte. El módulo segundo es un módulo muy importante de este curso porque de alguna manera es el que nos da el framework o la serie de ideas fundamentales que nos llevan a pensar en los distintos componentes de implementación de un proyecto DOTS. Si bien la idea es que vamos a hablar de todos estos elementos, de estos 9 elementos, para poder entender cómo estos elementos pueden trabajar juntos en la implementación del proyecto. Queremos desglosar la complejidad de los desarrollos orientados al transporte y ofrecer una serie de opciones y de herramientas que pueden ayudar a la toma de decisiones. Cuando hablamos de los distintos elementos, vamos a tener siempre que tener en cuenta que la implementación va a tener que estar relacionada con el contexto local. Por lo tanto, vamos a ofrecer una serie de opciones que no necesariamente van a ser aplicables en todos los casos, pero que nos sirven para comenzar a pensar en cuáles son los distintos aspectos que siempre deben ser tomados en cuenta. La manera en que nosotros miramos los elementos fundamentales es a través de 9 grandes bloques, que son el liderazgo político y la visión, es el primero, la estructura institucional, el segundo, el medio regulatorio. También miramos a la participación de los actores, la participación ciudadana como un elemento central. El diseño desde el punto de vista físico de cómo se construye un proyecto de DOTS físicamente, desde el punto de vista arquitectónico. La infraestructura, por supuesto, cuál es el transporte que está por detrás de un desarrollo orientado al transporte y todos los otros tipos de infraestructura que se requieren. El financiamiento es un elemento central del cual vamos a tener un módulo dedicado en su totalidad, el módulo 4. El suelo, como si queremos, el elemento fundamental sobre el que se apoya DOTS y elemento necesario para que este pueda suceder. Y también queremos enfatizar el tema de la vivienda asequible. Uno de los, acá en WRI, uno de los aspectos que siempre queremos tomar en cuenta cuando hablamos de desarrollos orientados al transporte es que en ciertas ocasiones, cuando las ciudades implementan estos tipos de proyectos, muchas veces generan procesos de gentrificación. Esto significa que los valores de la tierra comienzan a subir y esto hace que cierta población que vivía en estas zonas se vea expulsada, y por lo tanto un aspecto que queremos trabajar y que queremos que sea tomado en cuenta como muy centralmente es cuáles son las estrategias que tienen las ciudades para evitar esto, para lograr que los desarrollos orientados al transporte sean realmente accesibles para toda la población. Así que bueno, hoy yo me voy a dedicar a presentar de estos 9 módulos o de estos 9 elementos que acabo de mencionar, voy a hacer énfasis en 6 de los mismos. Y luego vamos a tener un módulo completamente dedicado al diseño, el próximo módulo, el módulo 3. Otro dedicado completamente al financiamiento de DOTS. Y el último módulo que vamos a presentar se ocupa de la vivienda asequible. Así que les pedimos que
si están interesados en los mismos, se conecten a los próximos webinars que Valeria después mencionará. Muy bien. Entonces, empecemos con el primer elemento que queremos discutir hoy, el liderazgo y la visión para construir un proyecto de DOTS. Un elemento que debemos tomar en cuenta es que los proyectos de DOTS son proyectos en general de muy largo plazo. Cuando una ciudad decide construir un transporte masivo, desarrollar el transporte masivo y pensar en cómo la tierra alrededor del mismo va a ser densificada, cómo van a surgir desarrollos inmobiliarios, estos no son procesos que suceden de un día para otro. En general llevan mucho tiempo y por lo tanto esto es algo que debe ser tomado en cuenta en el desarrollo del proyecto. Muchas veces los proyectos de DOTS están vinculados con visiones de ciudad sostenible. Puede ser que un nuevo intendente o un nuevo mayor asuma en una ciudad y tenga entre sus planes lograr una ciudad más sostenible. Una de las herramientas que puede utilizar es el DOTS, como vimos en el módulo 1 de este proyecto. Y entonces esta persona que está a cargo de la ciudad tiene que lograr que su proyecto sea mantenido en el largo plazo, aun cuando haya cambios políticos, cuando haya cambios económicos, en los ciclos económicos que por ahí retrasen los desarrollos inmobiliarios, es muy importante desarrollar un proyecto de largo plazo y manejar la tensión entre los horizontes de mediano y de corto plazo. Lograr que esta visión sea mantenida en el largo plazo puede realizarse de distintas maneras. Vamos a hablar de la estructura institucional en la que se puede apoyar un proyecto DOT. Y además vamos a hablar de cómo el involucramiento de la sociedad civil a través de diferentes tipos de consultas también es súper importante para que los proyectos de DOT sean mantenidos en el largo plazo. Pero bueno, queremos comenzar a hablar de los diferentes elementos diciendo que el liderazgo político y tener una visión de cómo el proyecto DOT puede ser un elemento central para lograr una ciudad más sostenible es algo central. Uno de los ejemplos para ilustrar una ciudad en la que ha habido un liderazgo político mantenido a largo plazo para lograr este tipo de proyectos es Singapur, que es un caso súper conocido a nivel mundial porque ha sido implementado a lo largo de muchos años con una coherencia notable. El plan de Singapur se conoce como plan de constelación y en el cual los corredores ferroviarios radiales conectan comunidades en las afueras de la ciudad con un núcleo urbano. Los vemos ahí en el mapa, está el área central y están todas las áreas suburbanas que están conectadas por transporte. Y lo que queremos enfatizar en este estudio de caso es que si bien Singapur es muy particular porque el gobierno central es un gobierno que tiene mucho poder para poder implementar proyectos, lo importante es que logró que las autoridades que manejan la regeneración urbana o el uso del suelo y la autoridad de transporte trabajaron juntas en el largo plazo para lograr este tipo de proyectos. Si están más interesados en conocer acerca de este estudio de caso y de los otros que voy a mencionar posteriormente en esta presentación, WRI tiene un website en el que hemos colectado y recolectado mucha información relacionada con los desarrollos orientados al transporte y hay muchos estudios de caso que pueden ser consultados. El siguiente elemento central de un desarrollo orientado al transporte es la estructura institucional. Cuando comienza la implementación de un desarrollo orientado al transporte, una de las primeras preguntas es ¿cuál es la agencia adecuada para llevarlo a cabo? El desarrollo orientado al transporte tiene que estar ubicado, o la agencia que va a implementarlo, tiene que estar ubicado en la agencia de transporte, en la agencia de desarrollo urbano. Es necesario crear una nueva agencia que logre vincular a estas dos para poder implementarlo de manera adecuada. Bueno, vamos a discutir un poco estas diferentes opciones que existen como estructura institucional. Lo importante es que una de las primeras preguntas es cuáles son las responsabilidades que tiene a su cargo la estructura institucional que va a implementar el DOTS. Y es importante, como decía antes,
tener en cuenta que el DOTS es una tarea interdisciplinaria y que requiere la coordinación horizontal y vertical. Muchas veces, por ejemplo, el financiamiento para el transporte masivo proviene del presupuesto federal de un país. Pero a su vez, la agencia de estructura que va a implementar el DOTS tiene que también lograr una coordinación horizontal con distintas agencias a nivel local, con la agencia de transporte, con la agencia de desarrollo urbano, y además de esto, con los desarrolladores privados, con los fondeadores y con la comunidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lograr una estructura institucional que vincule a toda esta gente y que logre que se comuniquen entre ellos y que todas tengan un objetivo en común? Esta agencia va a tener que resolver conflictos de interés entre los distintos actores involucrados en el proyecto y va a tener que mantener una visión, mantener actualizada la visión y además solucionar problemas en el cronograma de implementación que definitivamente van a presentarse por el largo plazo de este tipo de proyectos. Finalmente, otro de los aspectos centrales de la estructura institucional es lograr entender cuáles son los riesgos del proyecto y cómo los beneficios de las inversiones van a ser repartidos entre el sector público y privado. Sabemos que cuando hay grandes inversiones en transporte público, muchas veces a cargo del sector público, la tierra que está ubicada inmediatamente cerca de este transporte público va a subir de valor. ¿Cuál es la estructura para lograr que estos beneficios sean repartidos entre el sector público y privado? Un poco vamos a hablar de esto en esta presentación. Muy bien. ¿Cuáles son, yendo un poco más adelante acerca de la estructura institucional, cuáles son las diferentes agencias que pueden implementar los dos? ¿Cuáles son las diferentes estructuras institucionales? Y tenemos muchas opciones, las voy a mencionar brevemente aquí. La primera de ellas es una asociación pública-privada, en la que muchas veces el sector público va a liderar el diseño físico del transporte, la construcción y la gestión de los espacios comerciales. Perdón, el sector privado va a liderar esto, mientras que el sector público va a brindar el transporte, las regulaciones, las políticas públicas y el financiamiento del proyecto. Esta sería como la división de tareas entre el sector público y el privado. Esta es una opción de implementación, pero también podemos pensar en agencias como, por ejemplo, una autoridad única de transporte público, que si bien su función principal es el transporte público, puede tener también agencias de desarrollar una capacidad inmobiliaria dentro de esta misma agencia. Y este es un ejemplo que se ha utilizado, por ejemplo, en la ciudad de Washington, en el que la Autoridad de Tránsito Metropolitana de Washington tiene además una unidad de desarrollo inmobiliario que ha logrado que la tierra alrededor del metro de Washington sea utilizada de manera muy estratégica. Otra opción es utilizar como agencia central para la implementación, el Departamento de Planificación y de Desarrollo Urbano. Y otra opción más mencionada acá en la diapositiva es crear un comité directivo o un consejo asesor que vincule a los diferentes actores que están presentes en el proyecto, que tienen influencia en el proyecto para que tomen decisiones estratégicas. Y luego crear una agencia, la agencia implementadora a lo mejor estaría ubicada en el transporte, dentro del transporte público, pero este comité directivo tiene la visión estratégica y la actualización del proyecto. Vamos a pasar rápidamente a ciertas consideraciones que podemos tener en cuenta acerca de cuál es la función pública, la función del sector público y la función del sector privado cuando tenemos en cuenta la tierra. Hay ciertas ocasiones en las que la mayor parte de la propiedad de la tierra alrededor de un transporte público es del sector público, pero hay ciertas otras situaciones en las que la mayor parte de la propiedad es del sector privado. La función del sector público y del sector privado en la implementación de un proyecto DOT va a depender mucho de cómo es la propiedad de la tierra. Cuanto mayor propiedad pública hay, mayor injerencia del sector público va a haber y mayor también capacidad tal vez del sector público de absorber los beneficios del proyecto DOTS. En cambio, en las situaciones en las que la mayor parte de la propiedad de la tierra es del sector privado, el sector público va a tener más una función de regulación y el sector privado va a tener más una función de financiamiento, de planificación y de construcción inmobiliaria también. O sea, otro aspecto a tener en cuenta cuando se diseña una estructura institucional es cómo está distribuida la tierra entre el sector público y el sector privado.
El caso que queremos resaltar cuando hablamos de estructura institucional es el caso de Copenhague, en Dinamarca. El plan de dedos de Copenhague es un plan famoso que ha sido implementado en los últimos 60 años. Es un excelente ejemplo de una ciudad en la que las estructuras institucionales han colaborado para implementar un plan maestro y en el que han estado involucradas agencias de planificación regional y también, últimamente, el gobierno central a través del Ministerio de Medio Ambiente. Con esto queremos decir que uno de los factores exitosos del caso de Copenhague ha sido lograr que todas estas agencias trabajen en conjunto. Muy bien, pasemos al siguiente elemento, las herramientas regulatorias. Y en este caso vamos a hablar de dos grandes tipos de herramientas regulatorias, de los procesos de planificación y de instrumentos regulatorios per se. Cuando hablamos de procesos de planificación, un tema central en la implementación de DOTS es la dificultad de la integración intersectorial. Es decir, la integración entre políticas de transporte, de vivienda y del uso del suelo. Y este es un desafío que debe lograrse a través de la implementación de DOTS, pero que es esencial para su éxito. Vamos a hablar un poco de cuáles son las barreras para la integración entre el transporte integrado y la planificación del uso del suelo. Y luego hablaremos de los instrumentos regulatorios, tales como la planificación del uso del suelo, los códigos de construcción y los estándares de diseño. Bueno, entonces, como decíamos, la integración entre la planificación del uso del suelo es central para la implementación de proyectos DOTS. Pero es algo que no necesariamente sucede de manera orgánica en muchas ciudades. A nivel ciudad, las instituciones y las agencias tienen diferentes misiones, objetivos, presupuestos, estilos de gestión, estructuras de gobierno y perfiles de personal. Y estas diferencias a menudo generan obstáculos para la coordinación intersectorial, que es necesaria para la integración del tránsito y del uso del suelo. Entonces, algunas de las barreras que vemos habitualmente cuando analizamos esto para la integración intersectorial incluyen la falta de coordinación regional, la falta de comunicación entre diferentes agencias, las políticas públicas y regulaciones inadecuadas para crear densificación estratégica en torno a DOTS. Además, a veces hay regulaciones nacionales que son restrictivas, inconsistencias en planificación. Muchas veces la planificación de transporte no necesariamente toma en cuenta el suelo alrededor. Y además, políticas públicas, regulaciones y mecanismos de apoyo inadecuados para la reurbanización o la regeneración urbana, además de restricciones financieras. En esta diapositiva lo que queremos resaltar, no voy a leer la diapositiva, pero lo que queremos resaltar es que es posible que exista una buena discusión entre las agencias de transporte y las agencias de planificación urbana. Y la idea es que mantengan un diálogo y una iteración constante para poder ir actualizando los diferentes planes en conjunto y que cuando haya diferentes nuevos proyectos de transporte, la agencia de desarrollo, la agencia de planificación del uso del suelo también actualice los planes para poder lograr la densificación alrededor de estos nuevos medios de transporte masivos que la ciudad está planificando. Entonces, en esta diapositiva estamos un poco sintetizando cómo sería un buen diálogo entre estas dos agencias. Ahora, pasemos un poco al segundo bloque del que estaba hablando, las herramientas del uso del suelo. ¿Cuáles son las herramientas que tienen las ciudades para poder promocionar los DOTS? Y vamos a hablar de bonos de densidad, de upzoning y de derechos de desarrollo transferible. Los bonos de densidad son una herramienta muy útil que tienen las ciudades para poder aumentar la densidad en zonas específicas. Y la manera en que se utilizan muchas veces es que un desarrollador puede acercarse a la ciudad y decirle que está interesado en construir en ciertas zonas, pero que quiere construir a mayor densidad de la que está permitida actualmente. Esto es una oportunidad para la ciudad, porque la ciudad puede decirle al desarrollador, muy bien, yo te voy a dejar incrementar la densidad en estas parcelas, pero a cambio de esto yo quiero que me pagues una cierta cantidad de dinero
O otra opción es que no necesariamente sea a través de un pago, sino logrando que el desarrollador incluya ciertas características en su desarrollo que son ciertos objetivos que la ciudad quiere lograr. Por ejemplo, que incluya un espacio público, un parque, o que incluya viviendas que estén desarrolladas para población de menos recursos. Es como un elemento de negociación que tiene la ciudad con los desarrolladores. Otra opción que tienen las ciudades es utilizar el upzoning, es decir, rezonificar ciertas parcelas de tierra cerca del desarrollo, que están ubicadas cerca de los medios de transporte masivos y cambiar su uso, por ejemplo, de industrial a residencial o incrementar el coeficiente de utilización del suelo, darle mayor valor. Finalmente, otra opción son los derechos de desarrollo transferible. Los derechos de desarrollo transferible se utilizan muchas veces en los casos en que las ciudades quieren preservar el uso de cierta tierra. Por ejemplo, hay ciertas zonas agrícolas que quieren ser preservadas o ciertas zonas que tienen valor histórico en los que se quiere evitar mayor densidad. Lo que puede hacer una ciudad es generar un mercado en el que los derechos de desarrollo pueden transferirse desde estas zonas que quieren ser preservadas hacia otras zonas en las que sí se quiere incrementar la densidad estratégicamente, por ejemplo, cerca del transporte masivo. Entonces, otra herramienta que pueden utilizar las ciudades, otra herramienta regulatoria que pueden utilizar las ciudades para incentivar el DOTS. También queremos mencionar otros tipos de regulaciones que tienen las ciudades para incentivar el DOT. Por ejemplo, el tamaño de los lotes de tierra afecta de manera considerable la posibilidad de que desarrolladores puedan llevar a cabo. Muchas veces los proyectos inmobiliarios que se desarrollan cerca de los DOTs son proyectos que requieren parcelas muy grandes y si las parcelas que tiene la ciudad son extremadamente pequeñas, esto va a generar problemas adicionales o costos adicionales para los desarrolladores. Así que si las ciudades pueden de alguna manera lograr consolidar ciertos lotes, esto va a generar mayor facilidad para los desarrolladores alrededor de los medios de transporte masivo. Las ciudades también pueden utilizar diferentes estrategias para cambiar el tipo de uso de suelo. Sabemos que los desarrollos, una de las características de los desarrollos orientados al transporte es que los mismos utilizan o pretenden utilizar uso mixto, es decir, mezclar los usos comerciales, residenciales y de oficinas para que la gente pueda de alguna manera vivir, trabajar y disfrutar del barrio, de la comunidad en la que vive, sin necesidad de utilizar su automóvil para cada una de las actividades que realiza. Una de las herramientas regulatorias que puede utilizar una ciudad para esto es cambiar el uso del suelo para que sea uso mixto. El uso mixto también se puede utilizar el uso mixto vertical hace referencia a que, por ejemplo, cuando se construyen altos edificios de altura considerable, puede requerirse, puede solicitar a los desarrolladores que los pisos más bajos de ese desarrollo sean utilizados para usos activos. Por ejemplo, que los pisos de abajo sean comerciales o de oficinas y los pisos superiores sean residenciales. Y de esta manera también es otra manera de lograr un uso mixto del suelo. Un aspecto central regulatorio que puede definitivamente ayudar a empujar los desarrollos orientados al transporte es cómo las ciudades manejan los requisitos de estacionamiento. Y vamos a hablar, ya mencioné anteriormente que uno de nuestros módulos es acerca de diseño y cuando hablemos de diseño vamos a hablar de estacionamiento, así que aquí voy a hablar muy brevemente de este tema. Pero cada vez con una estrategia que está siendo utilizada cada vez con mayor frecuencia es incluir números máximos de estacionamientos en lugar de números mínimos. De esta manera lo que se está tratando es de incentivar que la
la cantidad de suelo utilizada para estacionamiento sea menor y que, por lo tanto, si estos desarrollos están ubicados cerca de transporte masivo y incentivar el uso de bicicletas y el uso y el transporte activo, digamos. Muy bien, entonces, sabemos que uno de los aspectos que definen al desarrollo orientado al transporte es la densificación estratégica, es decir, crear densidades cerca de las áreas, en las áreas circundantes a los medios de transporte masivo. Y en general las densidades en estas áreas deben ser mayores, las áreas en el núcleo de la estación deben ser mayores y van descendiendo cerca de los bordes del área de captación de la estación para encontrarse con la escala más baja en los vecindarios cercanos. Es una densificación estratégica cerca de los medios de transporte masivos que va bajando a medida que nos alejamos del área de la estación. Si miramos la diapositiva vemos cómo los coeficientes de estación de suelo varían de acuerdo al tipo de estación. Y vemos que, por ejemplo, los coeficientes de estación de suelo más altos están en los núcleos urbanos y luego cuando nos movemos a ciertas estaciones que están más alejadas en zonas suburbanas, los coeficientes de utilización son más bajos. Este es el tipo de densificación estratégica que estaba mencionando anteriormente. Finalmente, otro elemento regulatorio que las ciudades pueden utilizar son los estándares de construcción. Por ejemplo, la certificación LEED es un estándar para los edificios verdes. Muchas veces las ciudades pueden negociar con los desarrolladores y, por ejemplo, aumentar los coeficientes de utilización del suelo si los mismos van a, por ejemplo, a construir un edificio verde, otro elemento de regulación y de negociación que tienen las ciudades. Bueno, ya mencioné anteriormente el caso de Washington, D.C., reiterarlo como un ejemplo en el que se ha utilizado de manera muy intensa las regulaciones para lograr una mayor densificación en ciertas áreas. Por ejemplo, en el condado de Arlington, Virginia, cuando se construyó el metro en Washington, D.C. hace 40 años, utilizó diferentes tipos de estrategias para fomentar el DOTS, incluyendo la zonificación para aumentar la densidad, y estas estrategias han tenido mucho éxito y han logrado que se aumente la densidad de manera considerable en esta zona de la ciudad. Muy bien, pasemos al siguiente elemento fundamental de DOTS, que es la participación de los actores, la participación de la sociedad civil. La participación de la sociedad civil es fundamental para lograr un desarrollo orientado al transporte que sea inclusivo y que mejore la calidad de vida de los residentes actuales, de los barrios que están siendo beneficiados por el DOTS y también de los residentes futuros. Sabemos que cuando la población es consultada en los procesos de diseño de las ciudades en general y de los DOTS y sus puntos de vista son tenidos en cuenta, los resultados de las visiones y de las planificaciones son mucho más satisfactorios y pueden reflejar lo que la población realmente quiere. Entonces, un aspecto que queríamos resaltar en esta presentación es que es muy importante que la población sea consultada cuando estos tipos de proyectos están siendo llevados a cabo, porque pueden generar muchos cambios socioeconómicos, cambios en la población en que viven en las ciudades y por lo tanto es importante que los beneficios de estos proyectos alcancen a toda la población. Hay distintas herramientas que pueden utilizarse para lograr que la gente participe en el diseño y en la planificación de un proyecto DOTS. Dos de estas herramientas son el Charrette. El Charrette es un proceso de planificación participativa que reúne a un equipo interdisciplinario para crear planes de diseño e implementación de un proyecto. El Charrette es también conocido con el nombre de Repentina. Y la idea es que la gente se reúne y discute cómo puede ser utilizada la tierra alrededor de un transporte masivo, utilizando mapas y en un proceso muy interactivo en el que se discute dónde van a estar los espacios verdes, cuáles son las mejores zonas para que haya mayor densificación,
teniendo directamente en consideración los puntos de vista de la población que vive en las zonas que van a ser modificadas. Otra diferente estrategia que puede utilizar una ciudad para involucrar a la población en la toma de decisiones es utilizar diferentes tipos de tecnología de redes sociales, hacer encuestas online, blogs, foros en línea, plataformas para la revisión y además para informar a los ciudadanos acerca de cómo van progresando los proyectos DOTS. En este caso, para resaltar un ejemplo, un ejemplo que hemos encontrado en el que se han utilizado estas metodologías es el de Ho Chi Minh en Vietnam. Cuando Ho Chi Minh tuvo una propuesta de un sistema de BRT, se hicieron diferentes tipos de consultas con la sociedad civil, utilizando charrettes y utilizando diferentes medios de tecnología para que la misma sea consultada. Muy bien, siguiente elemento, el diseño de los elementos de DOTS. Cuando hablamos de diseño, en este caso estamos hablando del diseño desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de cómo va a ser construido el desarrollo DOTS. Y como decía anteriormente, tenemos un módulo que está totalmente dedicado a este tema, así que hoy yo no voy a enfatizar mucho, pero quería mencionar algunos de los componentes que se ven en la diapositiva, que incluyen, por ejemplo, la movilidad no motorizada, el uso mixto, como mencioné anteriormente, el lograr que haya centros comunitarios activos, espacios públicos. Y todos estos elementos de diseño deben ser tomados en cuenta a diferentes escalas, desde el barrio y la calle hasta la ciudad entera y aún la región. Pero bueno, vamos a tocar en todos estos elementos en nuestra próxima presentación. Un elemento central para la implementación de DOTS es, por supuesto, la infraestructura. Y si bien cada uno de los temas que podríamos abordar dentro de infraestructura requerirían una presentación individual y son temas extremadamente complejos. Así que hoy en nuestra presentación vamos a solo mencionar algunos de estos temas. Por supuesto que los corredores de DOTS necesitan infraestructura de apoyo y comenzando con el transporte masivo. El DOT se desarrolla alrededor del transporte masivo, que puede ser un sistema de BRT o un sistema de metro, pero además requieren infraestructura de transporte no motorizado para fomentar el uso del transporte activo, la bicicleta y el caminar. Los DOTs fomentan la densificación, que a su vez requiere expandir y crear infraestructura horizontal de apoyo, por ejemplo, drenaje, agua, saneamiento. Por supuesto, cuando una ciudad está pensando en incrementar la densidad en ciertas zonas, es absolutamente necesario tomar en cuenta si la infraestructura de base que existe en estas zonas puede absorber esta mayor densidad. Y por eso mencionamos el agua, el drenaje, el saneamiento y también la infraestructura social, las escuelas, los hospitales. ¿Pueden estos absorber mayor población? Estas son todas una serie de preguntas que el equipo a cargo de desarrollar un proyecto DOTS tiene que contestar y que son centrales para que el proyecto DOTS sea exitoso. Hoy vamos a centrarnos, cuando hablamos de infraestructura, nos vamos a centrar en tres aspectos que son muy centrales para el DOTS: las veredas o las banquetas, los espacios públicos y los estacionamientos. La infraestructura para caminar, las veredas. En el caso de los peatones, un componente clave para el éxito del corredor DOTS es proveer un acceso seguro y conveniente para los peatones. Porque si no es conveniente caminar a una estación de transporte, las personas no van a tener incentivos para usar este sistema. Proporcionar una ruta segura para el transporte es un paso básico para lograr un corredor DOTS vibrante. Las banquetas para peatones deben ser accesibles, atractivas, cómodas y seguras. Si bien esto es cierto, también queríamos mencionar que cuando estamos hablando de desarrollos DOTS en países que en desarrollo hay ciertos aspectos muy importantes a tener en cuenta, y tal vez esto no aplique
no sé exactamente quiénes son las personas que están presentes hoy en nuestro curso online, pero cuando desarrollamos este curso estábamos pensando en diferentes partes del mundo, no solo en América Latina, sino también es un curso que lo desarrollamos pensando en África y en Asia, y tal vez algunos de estos aspectos se apliquen más a otras regiones del mundo, pero en muchas partes del mundo no hay banquetas para caminar, la gente tiene que caminar por la calle. Entonces es central que cuando hay un desarrollo DOTS comience a pensarse cómo lograr desarrollar estas banquetas. Y además otros aspectos a tener en cuenta para que la gente caminando a los DOTS tenga una experiencia atractiva y agradable, es tener en cuenta los niveles de ruido y también la mala calidad del aire. Por supuesto, otro aspecto central son las intersecciones y los cruces inseguros, que deben ser tomados en cuenta cuando se desarrolla un proyecto DOT. Otra infraestructura central del proyecto DOT son los espacios públicos. Cuando hablamos de espacios públicos estamos pensando en una red de espacios colectivos que incluyen banquetas, parques, plazas, áreas al aire libre y aún incluso las fachadas y los frentes de los negocios, que pueden disfrutar los diferentes usuarios del transporte, los visitantes del barrio, los compradores, los habitantes y los trabajadores. Entonces, el espacio público es tal vez uno de los aspectos más importantes en los que la ciudad puede trabajar para que un desarrollo orientado al transporte sea más exitoso. Cuando hablamos de DOTS, estamos hablando del área, cuando hablamos de DOTS y de espacios públicos y de las zonas en que la gente quiere caminar, estamos pensando en un área, en un radio de 500 metros alrededor de una estación de transporte masivo, en que la gente camina como parte de un viaje diario al trabajo. Y en este caso, una matrícula de cuadras pequeñas y fáciles de navegar es fundamental para que la gente realmente quiera caminar y quiera tener una interacción activa con el barrio. Además de esto, lograr que haya iluminación, señalización y estaciones seguras, activas y accesibles son partes fundamentales para que la gente pueda disfrutar de los espacios públicos. Bueno, hablemos un poco ahora de estacionamiento, otra parte de infraestructura fundamental para el DOTS. El DOTS, si bien uno de los objetivos del DOTS es lograr la utilización de menos automóviles, incluso con una alta utilización de transporte público, hay ciertas personas que aún van a seguir utilizando automóviles y que necesitan un lugar para estacionarse. Pero una característica definitoria del DOTS es que el DOTS requiere menos estacionamiento que un desarrollo similar en lugares que no tienen transporte público. Esto no es solo un impulso para el medio ambiente, sino también para el desarrollador, cuyo costo de estacionamiento se reduce cuando las ciudades requieren menos estacionamientos por desarrollo. Entonces, ciertas opciones que pueden tomarse en cuenta cuando se está pensando en estacionamiento relacionado con el DOTS es que, por ejemplo, desarrollar park and rides, en el que los pasajeros de tránsito pueden ubicarse y administrarse y acceder a las estaciones de manera rápida. Y además, el estacionamiento debe ubicarse y diseñarse de manera en que se refuerce el DOTS y su vocación peatonal y amigable con la bicicleta. Muy bien. El estudio de caso que queremos enfatizar como un estudio de caso famoso en DOTS es el de Curitiba y Brasil. Curitiba se hizo conocida en el mundo gracias a su sistema de BRT, de transporte rápido de autobús. Y la infraestructura que rodea al BRT incluye todos estos elementos de los que hemos estado hablando, incluyendo banquetas, incluyendo espacios públicos y incluyendo infraestructura también dedicada a las bicicletas.
Como podemos observar en la foto, la densidad acerca de del BRT, la densidad inmobiliaria acerca del BRT es extremadamente alta y esto es uno de los elementos definitorios del TOD. Entonces queríamos mencionar este estudio de caso para enfatizar uno en el que la infraestructura es central. El módulo 4 de nuestro curso se va a encargar de discutir el financiamiento de DOTS. Solamente quería mencionar una serie de elementos de manera muy rápida. Existen una amplia variedad de instrumentos financieros para DOTS que se pueden utilizar. En la mayoría de los casos, los equipos a cargo de proyectos DOTS van a tener que ser creativos y armar un paquete que incluya múltiples fuentes de financiamiento y recursos públicos y privados. Y el paquete va a tener que tener en cuenta herramientas de financiamiento, las herramientas de financiamiento que estén disponibles para las ciudades. Por ejemplo, hay ciertas ciudades que pueden contraer deuda y van a poder endeudarse para desarrollar los proyectos DOTS. Otras ciudades solo van a tener acceso a líneas de financiamiento federales o donaciones. Otro aspecto que la ciudad va a tener que tener en cuenta es la situación económica. Si hay un mercado en esa ciudad que está creciendo, o es un mercado que se está reduciendo. Por supuesto, una ciudad en la que hay un mercado activo, en el que hay mucha demanda de vivienda, es una ciudad muy diferente a una ciudad que se está reduciendo y cuya población está disminuyendo. Y otro aspecto central que las ciudades pueden mirar para pensar en financiamiento es la disponibilidad de terrenos públicos en el área del corredor DOTS. Y que puede utilizarse como herramienta de apalancamiento para el sector privado. Pero como decíamos, vamos a hablar de todos estos aspectos en nuestro módulo 4. Muy bien. El suelo. El elemento fundamental para construir DOTS. Entonces, el octavo elemento para la implementación del DOTS es el suelo. Las ciudades usan el suelo para construir el corredor de transporte, pero además pueden manipular el uso del suelo en las áreas de captación alrededor del corredor, para crear colonias DOTS con todos sus beneficios. Las ciudades pueden manipular el suelo mediante el uso de diferentes herramientas reguladoras, de planificación y tributarias para lograr los objetivos de DOTS. Vale la pena notar que no todos los proyectos DOTS se llevan a cabo en terrenos no urbanizados o en terrenos nuevos. Los corredores DOTS se pueden crear dentro de ciudades y colonias, también conocidos como brownfields, y que ya establecidos que buscan ser más sostenibles y estar conectados o que pueden ocurrir orgánicamente a medida que los mercados reaccionan a los enlaces de transporte recientemente desarrollados. Un aspecto que queremos enfatizar es que el suelo es a menudo el activo más valioso que tiene una ciudad para aprovechar el DOTS y que muchas herramientas de fondeo y de financiamiento pueden utilizarse para aprovechar los activos del suelo. Pero dada la variedad de regímenes de propiedad de la tierra, las diversas herramientas y la cooperación entre las entidades son claves para el ensamblaje de terrenos para los proyectos DOTS. Muy bien, entonces cuando hablamos de herramientas relacionadas con el suelo, vamos a hablar de herramientas que son voluntarias, que las ciudades pueden utilizar, pero que en definitiva van a ser utilizadas voluntariamente por los individuos, y otras herramientas para apalancar el uso del suelo que son involuntarias o obligatorias de alguna manera. Entre las herramientas voluntarias tenemos el reajuste del suelo, la regeneración urbana y el suelo compartido, y entre las herramientas involuntarias tenemos el dominio eminente o en algunos lugares llamado expropiación y el derecho a la prevalencia. Miremos un poco las herramientas voluntarias. Muy bien. Reajuste del suelo. El reajuste del suelo es una herramienta en la que se reagrupan lotes múltiples de suelo, se asigna un espacio público y se devuelven los lotes más pequeños con mayor valor para los propietarios. Si observamos esta diapositiva, vamos a poder entender mejor cómo funciona el reajuste del suelo. En el dibujo que está en la parte de arriba izquierda, vemos cómo estaba distribuido el suelo entre diferentes parcelas antes de que se realice el reajuste. Son todas parcelas irregulares y no existe una cuadrícula de
de calles que sea muy eficiente. Lo que se hace con el reajuste del suelo es lograr que las parcelas sean organizadas de una manera más regular. Los propietarios del suelo le dan a la ciudad una parte para poder construir la infraestructura de las calles, como podemos ver en la figura que está en el lado izquierdo de abajo. Y hay cierta tierra que se utiliza por ejemplo, para construir parques. La idea es que si bien las parcelas que van a tener los individuos después del reajuste van a ser menores, porque el hecho de haber realizado todas estas mejoras va a hacer que esas parcelas tengan mayor valor económico. Esta es la lógica económica para hacer reajuste del suelo. Volvamos un poco a la segunda herramienta de suelo, la segunda herramienta voluntaria, que es la regeneración urbana. La regeneración urbana es similar al reajuste del suelo, pero además se realiza un upzoning del área urbana existente. Y la tercera herramienta es la herramienta del suelo compartido, en el que los terrenos ocupados ilegalmente van a estar densificados para acomodar residentes originales en desarrollos verticales y usar, así como en usos del mercado para el suelo restante. Un aspecto que queremos enfatizar es que después de muchos años de experiencias negativas con expropiación de tierra para uso público, la mayoría de los países están tendiendo a utilizar herramientas voluntarias en sus políticas y leyes para favorecer el ensamblaje del suelo, a través de compras voluntarias o negociadas como la forma más eficiente para implementar proyectos de infraestructura sin crear desacuerdos graves con la comunidad. Bueno, me quedan pocos minutos, así que voy a apurarme en las siguientes diapositivas. Las siguientes herramientas son las herramientas involuntarias, que incluyen la expropiación y el derecho de preferencia. Como decíamos antes, la expropiación es una herramienta que las ciudades han tratado de no utilizar. La tendencia es a utilizarla cada vez menos, pero es el derecho del gobierno a adquirir terrenos privados para realizar obras que tengan un beneficio público y a través de una compensación justa. Muchas veces cuando los gobiernos deciden llevar adelante un proyecto de transporte público masivo, necesariamente van a tener que adquirir cierta tierra por expropiación para lograrlo, pero este no es en general la opción recomendada. El derecho de preferencia es otra herramienta involuntaria en el que el gobierno puede adquirir derechos privados puestos a la venta dentro de un plazo determinado a un precio negociado. Es decir, el sector público tiene preferencia para adquirir estos terrenos antes que puedan ser puestos a la venta al público en general. Muy bien, entonces el siguiente módulo es el de vivienda asequible y, como decía anteriormente, hoy no nos vamos a centrar en este tema, porque este módulo va a ser tratado posteriormente, este tema va a ser tratado posteriormente en el módulo 5. Pero el punto que queríamos hacer en la presentación es que, como explicábamos anteriormente, uno de los problemas que pueden generar los proyectos DOTS es el proceso de gentrificación, un proceso en el que el valor de la tierra aumenta y esto hace que la población originaria de una cierta zona sea expulsada porque no puede pagar los nuevos alquileres o porque los negocios originarios o los comercios originarios de esta zona ahora están atendiendo a un público que tiene un nivel adquisitivo más alto. En el módulo 5 lo que vamos a hacer es hablar de las distintas herramientas que tienen las ciudades para poder responder a esta realidad de la gentrificación. Así que los esperamos en que nos escuchen en el módulo 5. Quería terminar la presentación volviendo a la diapositiva original en la que hablamos de los diferentes elementos necesarios para poder implementar los corredores DOTS. Hoy tocamos varios de estos elementos. El mensaje central que queremos dejar con ustedes al finalizar esta presentación
es que es muy importante cuando una ciudad comienza a pensar en desarrollos DOTS, que todos estos elementos sean tomados en cuenta, lograr que los diferentes actores que manejan estos diferentes tipos de elementos puedan comunicarse entre sí, especialmente enfatizando la comunicación entre las decisiones que tienen que ver con transporte y las decisiones que tienen que ver con el uso del suelo, también con el financiamiento. Entonces, lograr una estructura institucional en la que todos estos elementos estén presentes es central para el éxito del proyecto. Y con esto finalizo la presentación y vamos a ver si tenemos preguntas. Le paso la palabra a Valeria. Muchísimas gracias por la presentación, Mariana. El tema definitivamente es muy interesante. Tenemos algunas preguntas, no vamos a poder contestar todas, pero voy a hacer dos que reúnen como algunos de los temas que trataron los asistentes. Preguntan, la aplicación de DOTS en la presentación se aprecia sobre todo en proyectos nuevos, pero ¿qué pasa cuando ya tienes el transporte y no se hizo el estudio DOTS previamente? Aquí mencionan dos casos de México, uno es el caso de Tren México-Toluca y el otro es el caso del Aeropuerto de México que está por cambiarse de ubicación. Entonces, cuando ya el proyecto está, digamos, cuando la trama urbana ya está establecida y se quiere lograr una estrategia DOTS, ¿cuál sería el camino? Muchas gracias, una pregunta interesante. En realidad, eso es lo que termina sucediendo muchas veces. Hay muchas veces en que las ciudades ponen en la práctica, implementan proyectos de infraestructura masivos sin pensar en lo que van a hacer con la tierra alrededor de estos proyectos masivos. Pero en realidad, bueno, hay dos opciones, básicamente. Una es dejar que el mercado funcione libremente, y lo que muchas veces termina pasando es que el sector privado y los desarrolladores ven las oportunidades a través de alrededor del transporte masivo y va a surgir, la densidad puede llegar a surgir naturalmente, respondiendo a la demanda que puede haber por gente de vivir cerca de este transporte masivo y acceder a este transporte masivo. Esta es una opción que no es la mejor opción, porque si esto es lo que sucede, el sector público no va a poder, digamos, absorber ninguna parte de los beneficios que estos desarrollos van a traer. La mejor opción que tienen las ciudades es hacer, aun cuando el transporte masivo ya haya sido construido, el uso del suelo puede ser cambiado de manera posterior. Las ciudades pueden hacer un estudio de cómo está utilizándose el suelo alrededor del transporte masivo después que este haya sido implementado, y cambiar los coeficientes de utilización o transformarlos en usos mixtos y utilizar densificación estratégica de manera posterior a la implementación del proyecto. Esta yo creo que es la opción más adecuada. Gracias, Mariana. También nos preguntan si existe un horizonte de población definido para saber a partir de cuántas personas comienza a ser factible implementar DOTS. No tengo una respuesta directa a esto. La implementación de DOTS, en realidad, es una estrategia que puede utilizarse alrededor de cualquier transporte. Si bien cuando uno piensa en DOTS, muchas veces se está pensando en metros o en BRTs, la idea de que la densificación estratégica alrededor de los transportes masivos, de todo tipo de transporte, no necesariamente de transporte masivo, puede utilizarse, es un principio que puede utilizarse en ciudades de diferente tamaño. Por supuesto, la densificación va a ser mayor cuanto más masivo sea el transporte, cuanta mayor población pueda ser transportada, va a ser mayor alrededor de un metro que un sistema de buses normales. Pero este es un principio que puede ser utilizado en cualquier ciudad, y de hecho es como las ciudades funcionan, porque si uno piensa cómo tradicionalmente las ciudades han evolucionado, las ciudades muchas veces, las mayores densidades en ciudades tradicionales siempre se han encontrado a través de cerca de los lugares,
plazas centrales, donde es donde confluyen los transportes, el transporte público que existe en esa ciudad. Así que yo diría que no es un principio que necesariamente se aplica a ciudades grandes, sino que es un principio que puede ser aplicado a ciudades de diferentes tamaños y, por supuesto, los niveles de densificación serán menores en las ciudades de menor tamaño. Ok, vamos a hacer la última pregunta y es, ¿qué hace que una retícula sea eficiente? Preguntan si puede ser un tema de movimientos vehiculares o cuáles son los elementos que hacen una retícula eficiente. Bueno, un elemento central para que una retícula sea eficiente es que no esté, que sea una cuadrícula, que no sea una retícula en la que haya cul-de-sacs o calles sin salida. O sea, una ciudad en la que hay calles más cortas y no hay, y en las que las conexiones son directas sin que la gente tenga que dar grandes recorridos para llegar de un punto a otro, hace que ésta sea más eficiente. Los diferentes anchos de las diferentes calles van a depender de cuáles son los medios de transporte que van a pasar por las diferentes calles, y hay muchos principios de desarrollo que vamos a tocar, de diseño que vamos a tocar en el módulo 3 de nuestro curso, que tienen que ver con cómo hacer calles completas, pensar en los diferentes tipos de transporte que van a pasar por las diferentes calles, cómo las calles y las retículas van a variar de acuerdo a los medios de transporte que pasan por las mismas, que vamos a tocar en nuestro módulo 3. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Creo que con esto damos por terminado el webinar. A todos los asistentes les agradecemos su participación y los invitamos a nuestra próxima sesión el jueves 10 de mayo a las 10 de la mañana con el tema Caminar y pedalear en la ciudad, en el que abordaremos algunos mecanismos para impulsar la movilidad activa en las ciudades. En el correo que les llegará después de finalizar este webinar están los links de registro a los siguientes módulos. Las fechas del módulo 3 es el 24 de mayo, módulo 4, 21 de junio y módulo 5, 19 de julio, con el que ya terminaremos esta serie. Con el objetivo de mejorar nuestra oferta de capacitación, los invitamos a llenar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión, y para mantenerse informados sobre nuestra oferta de capacitación pueden registrarse en la plataforma de conocimiento global de CityFix Learn y seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook y a través de Twitter con el usuario WRI Ciudades. Muchas gracias a todos.